Su hijo se está muriendo. Puedo salvarlo, pero debe confiar en mí. Hola, Juan Silva, el narrador de Ecosclavitud. Hoy conocerás una historia que conmoverá tu corazón. Antes de comenzar, suscríbete al canal. Dime, ¿desde dónde nos escuchas? Es emocionante saber hasta dónde llegan nuestras historias. Prepárate, la emoción comienza ahora. Francia, 1842. La mansión Beaumont, rodeada de viñedos, parecía inalcanzable por el dolor. Hasta el día en que Eloise, esposa de Henry Beaumont, hizo las maletas a escondidas, huyó con Julian, el joven empleado de la casa, llevó apenas ropa, joyas y dejó atrás al hijo de 3 meses. Louise, frágil, lloraba sin parar. Henry encontró apenas una nota fría y una casa vacía. Henry, 42 años, alto, hombros anchos, piel clara y ojos severos, no sabía cambiar un pañal, mucho menos calmar el llanto. Pasó horas intentando alimentar al bebé con paños empapados en leche de vaca, pero Luis escupía todo y lloraba más. El médico advirtió, sin leche materna él no resistiría. Henry ordenó que encontraran una nodriza, pero todas las mujeres de la región estaban ocupadas con sus propios hijos o rechazaron trabajar para él. Madame Lefebvre, gobernanta hacía más de 20 años, sugirió algo que hizo a Henry endurecer el semblante. Hay una mujer en los campos. Se llama A. Está de luto por el marido muerto por el capataz. Ella perdió a su propio bebé hace pocas semanas. Aún amamanta. Henry, tomado por el prejuicio, rechazó. Una esclava en la casa. Inaceptable. Pero a cada hora, Luis se ponía más débil. Las manos del bebé ya no tenían fuerza para agarrar el dedo del padre. El tiempo se volvía un enemigo. Al final de la tarde, Henry caminó por la sala, oyendo el llanto convertirse en un lamento débil. Llamó a Madame Lefebvre. Traiga a esa mujer. La decisión pesó. Horas después, A subió los escalones de la entrada, escoltada por un capataz, piel negra reluciendo bajo el sol, pañuelo simple en la cabeza, vestido gastado. Ella no se inclinó al verlo. Apenas miró a Luis, extendiendo los brazos. Henry vaciló, pero entregó al bebé. Y allí el silencio cayó cuando el pequeño encontró la leche que le faltaba. Henry observaba de pie, brazos cruzados, mientras ella sostenía a Louis. El bebé, antes frágil y sin fuerzas, succionaba con urgencia. El sonido rítmico y suave calmaba el ambiente. Madame Lefebvre suspiró como si cargara semanas de tensión. Henry no conseguía decidir si sentía alivio o humillación. La idea de depender de una mujer esclavizada lo incomodaba, pero ignorar que ella acababa de salvar a su hijo sería imposible. Cuando A terminó, Luis se durmió en sus brazos, el rostro relajado, sin señales de dolor. Henry señaló la cuna, pero ella lo encaró. Él necesita sentir calor. Su voz era firme, con acento cargado. Henry no respondió. Mandó preparar un cuarto pequeño en el fondo de la mansión, próximo a la cocina. A aceptó sin agradecer ni reclamar. La única mirada que intercambió fue con Madame Lefebvre, como si ya comprendiera que aquella casa guardaba más que paredes frías. Por la noche, Henry se sentó en el escritorio, mirando la nota que Eloise había dejado. Palabras cortas, sin arrepentimiento. La traición quemaba más que la vergüenza pública. En la sala al lado, oyó pasos leves. Aún despierta, acunaba a Luis junto a la chimenea, cantaba bajo en una lengua que Henry no entendía. Él se acercó sin ser notado y se quedó parado en la sombra. La melodía era lenta, cargada de algo que él no sabía nombrar. Tal vez dolor, tal vez nostalgia. Cuando A percibió su presencia, dejó de cantar y encaró a Henry sin bajar los ojos. Él no comentó la canción. «Necesito que entienda», dijo pausadamente. «Está aquí apenas para alimentar al niño, nada más». Ella no respondió. Apenas acomodó a Luis en los brazos y continuó andando por el aposento. Henry se retiró, pero aquella voz grave y serena permaneció en su mente. Él se preguntó quién era A, más allá de la función que ejercía. A la mañana siguiente, Henry fue informado por un capataz que los viñedos estaban atrasados en la cosecha.
Él intentaba organizar todo, pero su atención se desviaba hacia el cuarto en el fondo. Luis no lloraba más, y hasta su respiración parecía más fuerte. Al entrar, encontró a A cosiendo un pañal improvisado mientras el bebé dormía. «No hay paño suficiente para sus ropas», dijo ella. Henry extrañó aquel tono directo. Percibió que A no parecía intimidada por su figura. «Haré que traigan más tela», respondió seco. Ella apenas asintió y volvió a la costura. Henry permaneció allí por algunos segundos, observando la manera precisa con que ella manejaba la aguja. Aquella mañana, desde que Eloís partiera, sintió que había algún orden en la casa. Aún así, su mente insistía en recordar que A no estaba allí por elección y que el vínculo entre ellos era de necesidad, no de confianza. Pero algo ya comenzaba a cambiar. El tercer día de A en la casa trajo un silencio diferente. Luis ahora mamaba con regularidad y dormía por largas horas, pero Henry percibía que algo se movía discretamente. Los criados hablaban bajo cuando ella pasaba y algunos desviaban la mirada. En la cocina, Madame Lefebvre le entregaba porciones mayores de comida, ignorando las reglas que Henry estableciera. Él fingía no percibir, pero sabía que A conquistaba respeto o tal vez compasión de forma silenciosa. Al final de la tarde, una tormenta cayó sobre la aldea. El viento golpeaba las ventanas y el agua escurría por las paredes externas. Henry encontró a A sentada cerca de la chimenea, el bebé en el regazo, cantando nuevamente. «¿Qué lengua es esa?», él preguntó sin preámbulos. «Fula», respondió ella sin desviar los ojos de Luis. Henry nunca había oído hablar. «¿Del lugar donde nació?», insistió. «Del lugar del que me sacaron», dijo ella secamente. El peso de las palabras hizo a Henry callarse y observar en silencio. La lluvia duró horas. Cuando cesó, Henry fue llamado al portón. 2 hombres del campo habían sido detenidos por intentar huir. El capataz pedía permiso para castigarlos de forma ejemplar. Henry vaciló. Antes de responder, percibió a A parada atrás de él, sosteniendo un paño. ¿Eran amigos de su marido? Él arriesgó. Ella lo encaró inmóvil. «Eran como hermanos», respondió. Henry no autorizó el castigo, pero mandó que fueran encerrados en el depósito hasta el amanecer. No sabía explicar el motivo. Aquella noche, Henry se recogió más temprano, pero el sueño fue interrumpido por el llanto de Luis. Al llegar al cuarto de A, la encontró de pie, intentando calmar al bebé. «Él tiene fiebre», dijo ella, manteniendo la voz controlada. Henry tocó la frente del hijo y confirmó. Mandó buscar al médico, pero A lo impidió. «Hasta que él llegue puede ser tarde». Ella pidió agua tibia, miel y un paño limpio. Henry, por primera vez, obedeció sin discutir, sintiéndose extraño con eso. Ella envolvió al bebé en paños húmedos, lo alimentó de a poco y lo mantuvo junto al pecho. Las horas pasaron y la fiebre comenzó a ceder. Cuando el médico finalmente llegó, poco pudo hacer, además de confirmar que el niño estaba estable. Henry permaneció en el rincón, observando cada movimiento. A no demostraba cansancio, aunque los ojos revelaban noches mal dormidas. Cuando ella colocó a Luis en la cuna, Henry murmuró: «Gracias». Fue la primera vez que pronunció la palabra desde que ella llegara. A no respondió. Apenas acomodó la manta del bebé y salió del cuarto sin mirar atrás. Henry percibió que no entendía nada sobre aquella mujer. Ella no pedía, no imploraba, no negociaba, apenas hacía, y, de algún modo, todo funcionaba mejor desde su llegada. Al volver para el propio cuarto, sintió algo que no experimentaba hacía mucho tiempo. La casa parecía menos vacía. Aún así, no sabía si aquello era alivio o una amenaza silenciosa al control que tenía. A la mañana siguiente, el sol entró tímido por las ventanas, iluminando partículas de polvo suspendidas en el aire. Henry encontró a A en la cocina preparando una infusión. Ella mantenía la mirada fija en el vapor que subía de la olla, como si allí hubiera respuestas. «Para la fiebre de él», dijo sin que él preguntara. Henry notó un corte discreto en el antebrazo de ella, ya cicatrizado. «¿Qué pasó?», cuestionó. «Capataz», respondió de forma seca, volviendo al trabajo como si nada hubiera sido dicho. Henry no insistió.
La observó exprimir hojas y mezclar con cuidado, como quien aprendió por necesidad. A lo largo del día, percibió que Aa evitaba contacto con otros empleados, pero ellos, por su parte, la observaban con respeto y cierta distancia. Era como si ella cargara algo que imponía cautela. Al final de la tarde, Luis dormía tranquilo, pero Henry notó que la nodriza raramente descansaba. Había siempre algo para hacer: lavar paños, coser, preparar hierbas. Ninguna tarea le parecía pesada. Al final de la semana, Henry recibió visita de Monsieur Giroux, un comerciante local. Mientras negociaban en el salón, entró discretamente para dejar té. Giroux la siguió con los ojos, y cuando ella salió comentó: «Bella mujer, para una esclava». Henry apretó la mandíbula. «Está aquí para cuidar de mi hijo, no para comentarios», replicó. Giroux rió, cambiando de asunto, pero la incomodidad quedó. Henry percibió que no le gustaba la forma como los otros miraban a Aa. Aquella noche, al atravesar el corredor, Henry oyó un murmullo viniendo del cuarto de ella. Se acercó sin pensar y vio por la puerta entreabierta a Aa amamantando a Luis mientras cantaba bajito. Pero no era solo el bebé quien parecía encontrar consuelo. El propio rostro de ella, normalmente serio, se suavizaba. Henry retrocedió antes que fuera notado. Volvió para el propio cuarto con una sensación extraña, como si hubiera visto algo demasiado íntimo, algo que no le pertenecía, pero que quería entender. 2 días después, Henry fue llamado a la plantación. Un grupo de trabajadores discutía con el capataz sobre las raciones. En medio de la confusión, un hombre más viejo acusó: «Desde que mató al marido de ella, usted piensa que manda en todo». El silencio que siguió fue pesado. Henry miró hacia A, que estaba próxima, y vio sus puños cerrarse. El capataz desvió la mirada. Henry intervino, ordenando que el caso fuera discutido después. Al volver para casa, no consiguió sacar aquella frase de la mente. Por la noche, intentó abordar el asunto. ¿Qué exactamente pasó con su marido? «Sé lo que el capataz me contó», preguntó mientras ella cerraba la ventana del cuarto. «Lo que siempre pasa cuando alguien intenta proteger a los suyos», respondió sin encararlo. Henry quiso insistir, pero el llanto de Luis interrumpió la conversación. Lo tomó en el regazo con la misma firmeza de siempre, y Henry percibió que había allí una historia de dolor profundo guardada bajo silencio. Una historia que de algún modo comenzaba a afectarlo más de lo que quería. Henry pasó a evitar al capataz en los días siguientes, pero no conseguía sacar de la mente la acusación oída en la plantación. Las piezas comenzaban a encajar: la cautela de el silencio de ella sobre el pasado y el respeto mezclado al miedo que los otros trabajadores demostraban. Una noche, mientras revisaba documentos en el escritorio, encontró registros antiguos. El nombre del marido de Musa, constaba como muerto por accidente de trabajo. Henry sintió el estómago revolver. Al día siguiente, Henry observó a jugar con Luis en el jardín. El niño reía alto, agarrando el pañuelo colorido de ella. Él percibió que desde la llegada de la nodriza la casa no parecía tan vacía. Se acercó, pero antes que pudiera decir algo, recogió al niño y se alejó, como si tuviera miedo de intimidad fuera de lo necesario. Aquella barrera silenciosa comenzó a incomodarlo. Henry no sabía si quería romperla por curiosidad, gratitud o algo más profundo. Más tarde llamó al capataz al escritorio. «Quiero saber exactamente cómo murió Musa», dijo sin rodeos. El hombre se rascó la barba, evitando la mirada. «Fue un accidente, señor». «¿Accidente?» Henry avanzó un paso. «¿O resultado de malos tratos?» El capataz permaneció en silencio, pero el leve temblor en las manos lo delataba. Henry no insistió en aquel momento, pero decidió que esa historia no quedaría enterrada. En aquel momento pensó en cambiar las reglas de la hacienda. Aquella noche, Luis lloró sin parar. Henry fue hasta el cuarto de la nodriza y encontró a sentada en el borde de la cama, acunando al niño con calma. «Él tiene cólicos», explicó. Henry se ofreció para ayudar, pero ella rechazó. «No necesita». El tono era educado, pero firme.
Él se quedó parado por algunos segundos, observando. No era apenas el bebé lo que ella protegía con tanto cuidado. Parecía proteger también el propio corazón. Henry se retiró en silencio, pero la imagen quedó en la mente. 2 días después, llegó una carta de su esposa enviada de París. Henry leyó rápido. Ella declaraba no tener intención de volver y mencionaba vivir un amor verdadero con el criado que huyera con ella. El papel casi se arrugó entre los dedos de él. No era solo la traición lo que lo hería, sino el desprecio. Al guardar la carta, oyó risas en el patio. Era Luis en el regazo de A, riendo como si nada en el mundo pudiera alcanzarlo. Henry percibió que no quería perder aquello. A la mañana siguiente, decidió acompañar a A hasta la senzala, algo que raramente hacía. Allá vio las condiciones precarias en que vivían los trabajadores. Muchos lo miraron con sorpresa, otros con desconfianza. Al volver, A comentó: «Ellos no necesitan piedad, sino justicia». La frase quedó resonando en la cabeza de él. Henry comenzó a entender que cuidar del hijo y permitir que A permaneciera en la casa era apenas el comienzo. Había mucho más en juego de lo que él imaginaba. Henry se despertó más temprano que lo habitual. Pasó la noche pensando en las palabras de A y en el silencio del capataz. Al salir para inspeccionar la propiedad, vio un grupo de esclavizados cargando sacos de café demasiado pesados. Entre ellos, un muchacho cojeando. Henry paró y ordenó: «Detengan eso». El capataz se acercó contrariado. «No hay tiempo, señor». «Ah, sí», respondió Henry. Por primera vez, su voz sonó firme, casi desafiante. Aquello despertó murmullos. Mandó que el muchacho herido fuera llevado a la enfermería y determinó que otros trabajadores lo sustituyeran. El capataz refunfuñó, pero obedeció. Henry sintió que, al intervenir, algo dentro de él cambiaba. Al volver a casa, encontró a A en el patio, lavando pañales. Ella lo miró con aprobación y ternura. «No es correcto que sufran así», respondió él. Ella lo miró una vez más, como si buscara sinceridad en las palabras. Después volvió al servicio sin decir nada. A la hora del almuerzo, Henry llamó al capataz al escritorio. «A partir de hoy, ningún castigo físico será aplicado aquí». El hombre abrió mucho los ojos. «Eso va a causar problemas. Si causa, serán mis problemas». La tensión entre ellos era evidente. Henry sabía que el cambio incomodaría a otros hacendados de la región, pero ya no le importaba. Cuando el capataz salió, Henry percibió que estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias, aunque no tuviera idea de a dónde eso lo llevaría. Aquella noche, mientras Luis dormía, Henry fue hasta la cocina. Encontró a A guardando ollas. «Intento comprender cómo puede ayudarme con mi hijo, incluso habiendo sufrido tanto aquí», preguntó. Ella paró, respiró hondo. Él no tiene culpa de los errores de los adultos. Henry quedó en silencio. Aquella frase simple pesaba más que cualquier acusación. Él sintió un respeto profundo por ella, que iba más allá de la gratitud. Era algo que no conseguía explicar. 2 días después, una comitiva de hacendados vino a visitarlo. Trajeron noticias de que sus métodos más blandos ya estaban siendo comentados, y no de forma positiva. Henry lo recibió con calma, pero rechazó cualquier sugerencia de volver a los castigos. «Esta es mi propiedad y yo decido cómo administrarla». Cuando ellos se fueron, percibió que la resistencia no vendría solo del capataz, sino de toda una red que sustentaba la esclavitud, y esa red no lo dejaría barato. Al final del día, A entró en el escritorio con Luis en el regazo. «Él está inquieto», dijo, entregando al bebé para el padre. Henry lo sostuvo, sintiendo el peso y el calor pequeño contra el pecho. «Él va a crecer en un lugar diferente». Ella arqueó una ceja. «Palabras bonitas, pero cambios así cobran un precio». Henry asintió. «Estoy dispuesto a pagar». Ella lo encaró por un momento, esta vez sin recelo, sino de forma libre, y sonrió levemente. A la mañana siguiente, Henry encontró parte del stock de granos esparcido por el suelo del almacén. Sacos habían sido rasgados con cuchillo.
El capataz, de brazos cruzados, dijo: «Ratas, señor, no me mienta». Henry sabía que era un recado. Desde que prohibiera los castigos, él sentía el clima pesado en la hacienda, miradas largas, conversaciones interrumpidas cuando se acercaba. Y ahora, el sabotaje. «Arregle eso», ordenó. Pero la expresión de desafío en el rostro del capataz decía que aquello estaba lejos de acabar. Por la tarde, A no apareció para amamantar a Luis en el horario. Henry fue a buscarla y la encontró caída cerca del pozo, con el balde derramado al lado. «¿Qué pasó?». Ella abrió los ojos despacio. «Alguien me empujó». Henry ayudó a levantarse, sintiendo la sangre hervir. Miró alrededor, pero no había testigos. La llevó hasta la cocina. Pidió que quedara sentada y trajo agua fresca. «Esto no va a quedar así», prometió, aunque no supiera aún cómo lidiar con la situación sin empeorar todo. En la cena, Henry llamó al capataz. «Si toca a cualquier persona aquí, especialmente a ella, estará fuera de la hacienda». El hombre rió. «No es tan simple, señor». Henry percibió que, a pesar de ser dueño de la propiedad, el poder que el capataz ejercía sobre los otros trabajadores era profundo. Él conocía sus miedos y secretos. Expulsarlo podría provocar un motín, pero permitir que continuara era admitir derrota. La tensión entre ellos se volvía insoportable e inminente de explotar. Durante la noche, Luis despertó llorando. Henry lo tomó en el regazo y fue hasta el cuarto de A. Ella, aún débil, se sentó y lo amamantó. «¿Va a arriesgar todo para cambiar este lugar?», preguntó mirándolo a los ojos. «Ya arriesgué sin percibir», respondió, «y no vuelvo atrás». El silencio se prolongó, roto apenas por la respiración del bebé. Henry sintió que aquella mujer, incluso marcada por el dolor, cargaba más coraje que muchos hombres que conociera, y eso lo incomodaba y atraía al mismo tiempo. Al día siguiente, un fiscal del gobierno llegó a la hacienda diciendo haber recibido denuncia de malos tratos. Henry lo acompañó en cada inspección, mostrando que la rutina había cambiado. Mientras caminaban, vio al capataz observando de lejos con una sonrisa discreta. Estaba claro quién había hecho la denuncia. El fiscal no encontró pruebas, pero alertó: «Si hay nueva queja, vuelvo con orden oficial». Henry percibió que la batalla no era solo contra un hombre, sino contra un sistema entero. Al atardecer, Henry encontró a en el patio, cosiendo un paño rasgado. «Quiero que se cuide». Ella levantó la mirada. «Cuidar de mí es sobrevivir al día siguiente». Él se acercó. «No, cuidar de sí es vivir más allá de eso». Ella no respondió, pero él vio en los ojos de ella un brillo contenido. Luis balbuceó en el regazo de ella y Henry sintió un peso nuevo. Proteger a aquel bebé significaba también proteger a la mujer que le daba la leche y el afecto que él no sabía ofrecer solo. Aquella noche, Henry no conseguía dormir. El ruido distante de pasos en el corredor lo hizo levantar. Al espiar por la ventana, vio al capataz rondando próximo al alojamiento de las esclavas. Sintió un frío en la espina. Tomó la lámpara y bajó, decidido a enfrentar cualquier amenaza. Al pasar por el cuarto de se detuvo. La puerta estaba entreabierta y una luz débil escapaba de dentro. Golpeó levemente. Ella, sorprendida, lo dejó entrar. «No puedo dormir sabiendo que está en peligro», dijo él, cerrando la puerta detrás de sí. Estaba sentada en el borde de la cama, vistiendo apenas una camisola simple. El pañuelo colorido del cabello pendía sobre la silla. «No debería estar aquí, señor», murmuró. «Tal vez no, pero no voy a salir», respondió Henry, acercándose. Él se sentó al lado y por un instante apenas se miraron. El silencio era denso, cargado de cosas no dichas. Henry tocó levemente la mano de ella. No retrocedió, pero su mirada decía que el mundo allá afuera no perdonaría aquel gesto. Henry llevó la mano al rostro de ella, sintiendo el calor de la piel. Dijo su nombre como si probara el sonido. Ella cerró los ojos por un instante, como si luchara contra la propia voluntad. «No quiero ser apenas un consuelo», dijo bajito. «No lo es». La respuesta de él vino firme. Él la besó despacio, sintiendo el sabor de su respiración.
Las manos de él deslizaron hasta su cintura y ella, en un impulso, lo jaló más cerca. El miedo aún estaba allí, pero la fuerza del momento era mayor. La lámpara proyectaba sombras danzantes en la pared mientras los dos se entregaban. Henry abrió levemente los botones de la propia camisa y dejó la camisola escurrir un poco por el hombro, revelando la piel. Los cuerpos se encontraron como si intentaran olvidar todo lo que los cercaba. La muerte, la opresión, el riesgo. Ella sintió las manos de él recorrer su cuerpo con delicadeza y urgencia. Él, por su parte, se sorprendió con la intensidad de aquel deseo, mezclado a la voluntad de protegerla de todo mal. Cuando se apartaron aún jadeantes, Henry apoyó la frente en la de ella. «Esto cambia todo», murmuró. «No necesita cambiar nada todavía», respondió ella, intentando contener el temblor en la voz. Él sostuvo su mano. «No voy a dejar que te toquen». Pero ella sabía que promesas en aquella tierra eran frágiles. Luis, en la cuna improvisada en el rincón del cuarto, soltó un pequeño llanto rompiendo el instante. Ella lo tomó en el regazo y, sin mirar a Henry, comenzó a amamantar. Henry quedó parado observando. No era apenas el deseo lo que lo ataba a ella, sino la forma como cuidaba del bebé, como si él fuera su propio hijo. Percibió que ya no pensaba en como parte de la hacienda, sino como parte de la propia vida. Cuando salió del cuarto, la sensación de peligro volvió. El capataz no quedaría quieto, y ahora Henry tenía más que perder. Caminó hasta su cuarto con la certeza de que la noche siguiente traería más que simples amenazas. El amanecer trajo un silencio extraño a la hacienda. Henry bajó para tomar café, pero percibió la ausencia de algunos empleados. El capataz Pierre estaba sentado a la mesa masticando despacio, los ojos fijos en él. «La esclava del bebé anda recibiendo mucha atención suya, ¿no es, patrón?», dijo con una sonrisa torcida. Henry contuvo la reacción. «Está cuidando de lo que mandé», respondió firme. Pierre se inclinó hacia adelante. «Cuidado, algunos cuidados salen demasiado caros». Sintió el peso de aquella mirada todo el día. Mientras lavaba ropas cerca del riachuelo, notó que Pierre la observaba de lejos. No había más inocencia en la vigilancia de él. Era la amenaza pura. Al retornar al alojamiento, encontró la cuna de Louis ligeramente desplazada. El bebé lloraba. Su corazón se disparó. Sabía que el capataz era capaz de cualquier cosa para provocar a Henry. Cuando la noche cayó, el miedo ya se había transformado en un nudo constante en el pecho de ella. Henry decidió actuar. Fue hasta el cuarto de con pasos silenciosos. «Ellos nos están observando. No es seguro aquí», dijo. Ella lo miró sosteniendo a Luis junto al cuerpo. «¿A dónde iríamos?» Henry respiró hondo. «Hay un cuarto trancado en el ala antigua de la casa. Nadie entra allá». Antes que ella pudiera responder, un ruido en el corredor los hizo congelar. Henry apagó la lámpara y quedó de pie al lado de la puerta. Sonido de botas, pasos lentos y después silencio absoluto. Él cerró la puerta y se acercó a ella, los ojos ajustados a la penumbra. Si se queda aquí, Pierre va a usarla para alcanzarme. Yo le di poder de más y ahora pago un precio alto». Ella bajó la mirada. «¿Y si es peor para usted?» Henry sostuvo su rostro con las dos manos. «Yo aguanto lo que sea preciso, pero no voy a dejar que te toquen». Ella sintió la firmeza de él y el miedo se mezcló con algo más profundo. Cuando Henry la besó, no fue solo pasión. Había urgencia, como si el tiempo estuviera contra ellos. Luis dormía en el rincón y los dos se dejaron llevar por el momento. Henry se quitó el saco, revelando la camisa arrugada. Pasó la mano por la tela, sintiendo el calor del cuerpo de él. «Nunca imaginé», comenzó, pero él la silenció con otro beso. Las manos de él recorrieron su cuerpo y ella, a pesar del miedo, no retrocedió. Allí, en el cuarto simple, encontraron refugio por algunos minutos, olvidando que cada sonido podría significar el fin. Pero la sensación de peligro jamás desapareció. Cuando se separaron, Henry susurró: «Mañana vamos para el cuarto del ala antigua. Allá Pierre no va a encontrarte hasta que yo consiga sacarlo de aquí». Asintió.
pero su corazón decía que la sombra de él no era fácil de evitar. En la madrugada, un ruido en el patio la despertó. Por la grieta de la ventana vio a Pierre montando a caballo y partiendo sin tentar nuevamente continuar mirar atrás. No sabía si aquello era alivio o presagio de algo peor. Henry, al lado de ella, ya estaba despierto y sabía. La guerra había comenzado. El día amaneció con nubes pesadas. Henry y ya estaban listos para mudarse al ala antigua, pero algo en el aire parecía extraño. Sonidos amortiguados venían del portón principal. Henry abrió la ventana y vio a Pierre retornando, acompañado de 2 hombres armados. La sonrisa de él era de victoria anticipada. «Hoy todo cambia», dijo sosteniendo a Luis con fuerza. Henry sabía que no había a dónde huir. La batalla tendría que ser trabada allí dentro de las tierras que él administraba. Cuando Pierre entró en el patio, llamó a Henry en voz alta, exigiendo que entregara a. «No es suya. Esa esclava atrevida necesita entender cuál es su lugar», gritó el capataz. Henry bajó lentamente, manteniendo la mirada firme. «Mientras yo respire, mando aquí». Los 2 hombres armados dieron un paso al frente, pero algo inesperado sucedió. De los barracones surgieron decenas de esclavizados. Ellos formaron un semicírculo, bloqueando el pasaje. Las manos firmes empuñaban herramientas asadas y palos. Pierre rió con desprecio. «¿Piensan que pueden detenerme?». Un hombre más viejo, conocido como Mateus, dio un paso al frente. «Usted mató a nuestro hermano y humilló a nuestra gente. Llegó su hora». El clima se volvió tenso. Surgió al lado de Henry, con Luis, la mirada fija en Pierre. «Usted no va a mandar más aquí», dijo con voz calma. El silencio duró segundos hasta que Pierre avanzó, pero Mateus fue más rápido, derribándolo con un golpe certero en la pierna. Los hombres que acompañaban a Pierre intentaron reaccionar, pero fueron cercados por los trabajadores. Henry intervino. «No maten. Apenas sáquenlos de aquí y nunca más permitan que retornen». El grupo obedeció, expulsando a Pierre y sus compinches fuera de la propiedad. Cuando el portón se cerró, un suspiro colectivo llenó el aire. Miró a Henry y él percibió que no era apenas gratitud, había respeto y algo más profundo. Por primera vez, la hacienda no estaba bajo el dominio del miedo. En los días siguientes, Henry reorganizó el trabajo, aboliendo los castigos y tratando a todos con dignidad. Continuó cuidando de Luis, pero ahora sin recelo de retaliación. Por la noche, en el cuarto de ella, Henry se acercó. «Usted salvó más que mi vida hoy. Salvó el futuro de esta tierra». Ella sonrió. «No lo hice sola». El beso que intercambiaron fue diferente. Sin prisa, sin miedo, apenas la certeza de que estaban construyendo algo juntos. Luis en la cuna dormía tranquilo. Con el tiempo, la hacienda prosperó y las historias sobre el levantamiento silencioso se esparcieron por las aldeas vecinas. Henry sabía que había mucho que cambiar, pero aquella victoria era el primer paso. Al mirar a vio no apenas la mujer que amaba, sino la fuerza que transformara el dolor en esperanza, y en el fondo comprendió que ningún poder se sustentaba sin respeto. Con Luis en el regazo, lo miró y dijo: «Ahora sí, podemos llamar a este lugar hogar». Meses se pasaron desde que Pierre fuera expulsado. La hacienda prosperaba, pero Henry y enfrentaban otro enemigo, el prejuicio. Comerciantes evitaban negociar con Henry. En las visitas a la ciudad, miradas de reproche lo seguían. «No me importan ellos», dijo firme mientras acomodaba a Luis en el regazo. Henry, sin embargo, sentía el peso de las críticas. Para muchos, era inconcebible que un hombre blanco tratara a una mujer negra, esclavizada, como esposa e igual. Henry decidió oficializar delante de todos. Reunió trabajadores y algunos vecinos y presentó a como su esposa. «Esta mujer salvó mi vida y mi hogar. Es digna de respeto», declaró. El silencio inicial fue roto por aplausos, viniendo de los propios esclavizados liberados que ahora trabajaban con salario. Mantuvo la postura erguida, sabiendo que cada paso al lado de él era un acto de resistencia. Pero ella también sentía orgullo. No era apenas la nodriza,
era la señora de la casa. Algunos vecinos cortaron relaciones. Una señora comentó alto en el mercado: «Esto es una afrenta». Henry, oyendo, apenas sostuvo la mano de A. «Ellos hablan porque no conocen», dijo él. A sonrió. «O porque tienen miedo de lo que nuestro amor significa». Henry sabía que ella tenía razón. La unión de ellos quebraba un ciclo de sumisión impuesto por siglos. Luis, creciendo saludable y cercado de afecto, era prueba viva de que nuevas historias podían nacer del coraje. Cierta noche, en la galería, Henry miró a A. «Si te hubiera escuchado en el inicio, habría economizado dolor». Ella sonrió, pasando los dedos por los cabellos de él. «Lo importante es que ahora caminamos juntos». El beso que intercambiaron fue largo y seguro, como quien sabía que nada más los separaría. En aquel instante, Henry comprendió que amar a no era apenas elección personal, era también un posicionamiento contra la injusticia, y eso lo hacía más libre de lo que jamás fuera. El domingo siguiente, la pequeña iglesia local vio algo inédito. Henry, A y Luis, sentados juntos en la primera fila. El murmullo fue inevitable, pero el pastor predicó sobre respeto y compasión y miró directamente a los dos. Al salir, algunos apretones de mano tímidos comenzaron a surgir. No era aceptación plena, pero era un comienzo. Sintiendo el calor de la mano de Henry en la suya, sabía que la lucha no terminara, pero ahora ella tenía espacio, voz y dignidad. Al final, Henry reunió a todos en el patio y dijo: «Lo que nos une es más fuerte que lo que nos separa. En esta hacienda nadie será juzgado por el color, sino por el carácter». Esas palabras resonaron. Emocionada, añadió: «La vida me quitó mucho, pero también me dio más de lo que soñé. El amor no elige piel o pasado, elige coraje. Y para usted que oye esta historia, recuerde, es posible cambiar el mundo comenzando por la forma como tratamos a quien está a nuestro lado». Suscríbase al canal, deje su comentario y comparta. Su interacción ayuda a mantener vivas historias que restauran.